Pues seguimos, queridos oyentes, con temas jurídicos con nuestro amigo Pedro Manuel González. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás hoy? Buenos días, Pablo. Encantado de estar con vosotros. Pues cuando quieras, te doy la palabra. Cuando quieras puedes empezar. Bien, pues para comentar con don Antonio y su criterio algunas de las noticias del orden judicial y jurídico más importantes pues que ha habido en la última semana. La primera de ellas que traigo, es una que se refiere al fiscal general del Estado, don Eduardo Torres Dulce, que pide de... De acuerdo. ¿No te parece que la primera debemos de hoy, porque es jurídico, Sí. si es lícito, si es legítimo, si es moral, que un rey pueda legar a su hijo un reino, si es lícito, si es humano, que un rey pueda designar a su sucesor? Es que yo creo que ese es un tema jurídico. Sí, es un tema jurídico, desde luego que lo es, y sobre todo es de Y derecho público. Y yo creo que en el derecho público no se afronta este tema. No. No, yo creo que se afronta justamente al revés. Es decir, que son los reyes los que legitiman a los sistemas jurídicos. Por ejemplo, en la célebre historia del encontronazo entre el famoso juez inglés Coke y el rey, donde el rey dijo, el rey sostiene el derecho, y Coke se desmaya, porque ya no es el derecho el que sostiene al rey. Pues ahí se ve que las palabras del rey reflejaban la realidad. El creador del derecho es el rey. Es él el que crea la fuente. ¿Y qué ha pasado en España? En España la fuente de la legislación era Franco, la dictadura. Juan Carlos lo hereda. Y la Constitución española es el resultado jurídico de un poder antijurídico, que era la dictadura. Y en la Constitución española, contra todo lo que se dice, no hay legitimidad, porque no concurre a la formación de la Constitución nadie procedente de la sociedad civil, sino que todo lo hace la clase política elegida bajo las leyes franquistas, y eso es jurídicamente tiene tal vicio que todo lo que produce las Cortes es nulo de pleno derecho, con arreglo al consentimiento jurídico o al concepto del derecho universal que existe en Inglaterra e incluso en Alemania hoy y en Francia. En España no hay ninguna institución legítima porque el derecho no las ha creado. Son las instituciones políticas de poder las que han creado el derecho español actual. Eso quería decirlo como un preámbulo. Además con el pacto de intangibilidad de la figura del rey. Claro, inviolable además. Si esa es la prueba de que cómo va a ser un Estado de derecho, un Estado cuyo jefe, cuya primera autoridad es inviolable, pues por definición es un Estado que no es de derecho. Sí, a pesar de la... Eso quería trasladártelo como preámbulo para que a ver ahora ya encajar los temas jurídicos dentro de esta barbaridad. Y en ese sentido también, barbaridad que empezó también con el hecho mismo de que haya que hacer una ley para que reconocer la abdicación del rey cuando es un acto unilateral. Eso es ridículo. Es que es absolutamente ridículo. ¿Cómo que tiene que hacerse una ley orgánica por el Parlamento para que aceptar una eso abdicación? Me ha hecho reír. No, es que es curioso. Es decir, que el rey no puede abdicar, mejor dicho, puede abdicar, pero no vale de nada si una ley no luego aprueba su abdicación. Sí, es algo curioso. No vale para nada. Así es. En cambio, me acuerdo, Muñoz Grande, por ejemplo, tuvo más dignidad. Muñoz Grande hubo un momento en que, no mucho, pero en fin, se enfrentó a Franco, siendo él vicepresidente. Y para demostrar que no iba al Consejo de Ministros porque no le daba la gana, no porque estuviera enfermo, se iba a todos los consejos de ministros a tomar café enfrente para que lo viera todo el mundo. Pues esto es lo mismo de lo que sucede con los monarcas. Que ellos crean, como Coque decía, ellos crean el derecho, no se someten al derecho. Ahora, parece ser que el rey nuevo, Felipe VI, todo su discurso es hablando del respeto a las leyes, sometimiento a las leyes, pero cosa que su padre no ha hecho nunca, pero no porque fuera de origen franquista y no estaba legitimado porque no tenía el consentimiento popular, no, es mucho más sencillo que eso, es que no cumplía las leyes porque no le daba la gana, y leyes que podía haberlas cumplido, pues no las cumplía, y no pasaba nada.
Y me parece muy bien que haya hablado de la dignidad de su madre, porque su padre la ha hecho indigna ante la sociedad española con todas sus infidelidades públicas y notorias. Entonces el hijo, me parece que muy bien que el hijo haya empleado la palabra dignidad para alabar a su madre. Amor a la madre. Seguimos con Sí. tus notas. Sí, vamos a ver. Estábamos hablando de Torres Dulce, del fiscal general del Estado. Ya aquí hace unos programas comentamos sus declaraciones sobre la corrupción y sobre la falta de medios y que la corrupción era un problema, pues vuelve a la carga otra vez. Ahora lo que está solicitando, bueno, reconoce Torres Dulce que tenemos un problema serio de corrupción, también me parece evidente, se lo podía haber ahorrado casi, y dice textualmente que la Fiscalía General del Estado está al servicio de la justicia para reforzar ese músculo contra la lucha contra la corrupción. Para ello, Torres Dulce está solicitando la adscripción de unidades de policía para la Fiscalía General del Estado en la investigación de los delitos. Esto habría que relacionar esta noticia también con la intención de Ruiz Gallardón en la reforma de la... ahora se va a llamar texto procesal penal, antes se llamaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, de entregar la instrucción de las causas penales a los jueces. Y quitársela a los jueces y dársela a los fiscales. Como en Italia. Como en Italia o como en Estados Unidos, también es así. Pero es que los de Estados Unidos no tiene nada que ver con el sistema Eso es lo que yo jurídico. En cambio Italia sí, por eso he citado a Italia, porque en Italia, siendo un sistema jurídico muy prácticamente igual que el español, y sin embargo, por razones políticas, puso a la Fiscalía al frente de la función instructora. Eso es. Y a los jueces dentro de la misma carrera, dentro de la función sentenciadora o juzgadora. El caso es que en España también hay un antecedente y que está vigente ahora mismo, que es en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. Los fiscales de menores también instruyen las causas de los menores. Es el único ámbito de enjuiciamiento penal en España en el que la función instructora la llevan los fiscales. Pero aquí va más allá. Ahora, Torres Dulce lo que está diciendo es que necesita que existan fiscales independientes. Yo le pregunto, don Antonio... ¿Independientes de qué? ¿Cómo pueden ser independientes si el fiscal general del Estado resulta...? No es que tendría que reformar el estatuto de la Fiscalía, que tuve que estudiarlo bien para poder defender a algunos fiscales que fueron sancionados por los gobiernos anteriores. No, el estatuto encarga al fiscal, en primer lugar, bajo el principio de subordinación y jerarquía al gobierno. Exactamente. Y si eso no se modifica, es imposible que el fiscal se separe de ser un funcionario a las órdenes del gobierno. Y por tanto eso no tiene sentido. Es decir, sería una vuelta de tuerca más a la falta de independencia judicial el hecho de que a día de hoy, tal como está el estatuto del Ministerio Público, se entregara... Pero no son inocentes. Eso lo hace Torres Dulce para no dar el paso definitivo hacia una policía judicial. Ahí era lo mismo Ese que es quería el llegar. tema. Eso es. Porque hemos de recordar a nuestros oyentes, yo y también televidentes, que en realidad no existe a día de hoy una policía judicial como tal. Son unidades del Ministerio del Interior que se encuentran adscritas funcionalmente a los órganos judiciales, pero que dependen jerárquicamente del Ministerio del Interior. Sí, lo que tienen es cambio de destino dentro. Exactamente. Unas veces están al servicio de los jueces, de la investigación, y otras veces en otros destinos. ¿Esa policía judicial, don Antonio, dependería con una justicia separada del Consejo de Justicia, presupuestaria y orgánicamente? Sin duda ninguna. Eso sería una sección de la policía que desde su origen, desde la formación, tendrían que tener especiales conocimientos de los temas judiciales para que estuviera al servicio permanente y con un presupuesto dentro de la organización jurisdiccional. Eso es. Muy bien, pues vamos a pasar a otro tema. También dentro del ámbito penal, Toxo y Méndez, que son los líderes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, denuncian el aumento de casos penales contra sindicalistas. Eso lo denuncian ellos. Lo denuncian ellas. Pero bueno, y con una arbitrariedad o con una mayor descubrimiento de la cantidad de delitos que cometen los sindicatos.
Eso es lo que yo le quería preguntar a usted, porque lo que dicen aquí, denuncian ante Fiscalía y Consejo General Poder Judicial el aumento de procesos penales contra sindicalistas. Han pedido al Fiscal General del Estado y al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, una reunión para abordar el aumento de procedimientos penales contra trabajadores y cargos sindicales derivados del ejercicio del derecho a la huelga. Critican que por regla general el Ministerio Público esté solicitando en dichos procedimientos penas privativas de libertad excesivas y desproporcionadas, en algunos casos superiores a los 3 años. Bien. Esto es lo que le preguntaba yo, que es esto además sin contar con el tema de Andalucía, con los ERES y todo el tema. Es que la corrupción de los sindicatos ha llegado a un extremo tan inaudito que prácticamente lo que una nueva sistema político tenía que empezar disolviendo a todos los sindicatos disolviéndolos y que se funden a otros sindicatos. Pues vamos a pasar a otra noticia, una noticia que ya está relacionada con Cataluña. Verá, don Antonio, resulta que la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha tomado declaración porque ha abierto un expediente sancionador a un juez de Barcelona, de esos 10 jueces que se decía de Barcelona, por estar redactando un proyecto de ley de constitución solo para un borrador de constitución para una futura Cataluña independiente. ¿Y quién lo castiga? El Consejo General del Poder Judicial. Ajá. Porque ¿quién le ha hecho el encargo? ¿La Generalitat? Ahí está la cuestión. No, es la ANC, que es... Asociación Nacional de... Asamblea Nacional de Cataluña. Que no es de ciegos. No, de ciegos no, de Cataluña. Concretamente, en esa asamblea, y el encargo dice que lo recibió de algunos diputados del Parlamento catalán y de representantes de entidades soberanistas como la propia ANC. ¿Quién le paga? Pues, por ese trabajo. Pues le dice que es a nivel particular y que lo hace desinteresadamente. Ah, sin cobrar. Claro, dice que hay una declaración muy curiosa en este sentido, preguntado por la Comisión Disciplinaria, dijo que se trata de una virtud que algunos pueden considerar un defecto, que es la de dedicar nuestro tiempo libre a pensar, porque los jueces también pensamos y es importante que se sepa, a debatir entre nosotros y a plasmar por escrito el resultado de ese debate. ¡Qué maravilla! Acaba de decir que los jueces también pueden pensar fuera, cuando tienen tiempo libre, fuera de su profesión de juez. Ahí no pueden pensar. Eso es lo que acaba de decir. Sí, sí. Pero que en sus tiempos libres pueden pensar como cualquier otra persona. Hay que ver las cosas que hay que oír en España. Hay que ver. Sí. De hecho, es que fíjese, don Antonio, lo que usted dice, que quién le paga y tal, dice, ha manifestado que realiza este trabajo junto a un grupo de amigos. Además. Sí, y ha reconocido que cesaría en su realización si así lo exigiera el órgano de gobierno de los jueces. Es decir, que para pensar en España hay que reunirse unos cuantos amigos y decir, vamos a pensar hoy. Puesto que tú como médico y tú como abogado y yo como juez no pensamos. Eso Entonces vamos a pensar, vamos a fundar una asociación libre de pensadores asociados. Eso Muy es. bien. Pero además, lo más llamativo, a mí lo que más me ha llamado la atención de esta noticia, es que naturalmente se sabe, y salió así publicado, que 10 jueces se están dedicando a esto, pero solo salió la identidad de este señor, que se apellida Vidal, concretamente se llama Santiago Vidal, pero no salió una identidad de los otros jueces. Y la Comisión Disciplinaria le ha preguntado que quiénes eran los otros jueces. Y no lo ha dicho. Y no lo ha dicho. No, sí. porque es un chivatazo. Claro. No se puede denunciar en España a alguien que piensa. Eso es normal. Yo lo haría igual. Yo no diría nunca a nadie que piensa en España. Y más si es un grupo de amigos. Eso es un delito. Pensar, Dios mío. Pues eso es, don Antonio. Y luego la última noticia, o dos noticias que están enlazadas, vienen en relación con la imagen que tiene la ciudadanía de la justicia. A ver. Concretamente, Ángel Juanes, que estuviera antes en la Audiencia Nacional y ahora es el vicepresidente del Tribunal Supremo, considera que la imagen de la justicia ha mejorado. Concretamente, ha destacado que en los últimos tiempos la imagen de la justicia ha mejorado, porque los ciudadanos están viendo que en materia de derechos humanos y sociales los tribunales de justicia están demostrando una sensibilidad especial respecto a estas problemáticas. ¿Y en qué piensas tú? Pues que pienso que los juzgados... Sí, es que es verdad. Yo cada vez lo veo peor. En los juzgados, en la práctica forense todos los días lo veo peor. Además, ¿Cómo puedes llegar a decir estas cosas? Sí, a mí me ha llamado la atención y he traído esta noticia porque paralelamente, y cuando ya tenía preparada esta, esta mañana, pues me desayuno con una noticia que salía en el Confidencial que dice lo siguiente, don Antonio.
Al menos 16 jueces de lo mercantil de toda España viajarán del 16 al 18 del próximo mes de julio a un lujoso resort de Gran Canaria con todos los gastos pagados y durante su jornada laboral para participar en un congreso de derecho mercantil y concursal. El simposio lo organizarán los mismos bufetes de abogados y consultoras a las que estos magistrados adjudican a dedo la administración de empresas en quiebra acogidas a concurso de acreedores. La corrupción es total. Nada, ¿qué voy a decir? Pues eso, que ha mejorado a la luz de todos la imagen de la justicia. Así, abogados de grandes despachos, jueces... Sí, esta es otra de las gloriosas novedades que introdujo la ley concursal, que en vez de insacularse los administradores concursales, se hace una lista y viendo la complejidad del concurso, pues se decide, el juez tiene discrecionalidad para decir a uno a otro. Pues bien, los jueces ahora que se van aquí a todos los gastos pagados a Gran Canaria y que además les pagarán por sus ponencias, por cada una de ellas no menos de 1.000 euros, está organizado por los propios bufetes de abogados que presentan sus candidaturas a ser elegidos. Bueno, pues ya estamos como un Targarín, que habrá ponencias que son copias de la guía de teléfonos. Eso es. Pues muy bien, don Antonio, yo por mi parte, estas son las noticias que le había surgido. Te agradezco mucho, como siempre, Pedro, para que inauguremos a partir de esta vez en las televisiones, en la televisión, las noticias judiciales, pero hoy creo que tenemos que recalcar que lo que había que poner el acento era exclusivamente en el discurso del príncipe. Y sobre esa noticia, don Antonio, sí, quería preguntarle, ¿qué le parece a usted también este reconocimiento de personalidad jurídica a las comunidades autónomas que hace el príncipe en su discurso? ¿Recuerda exactamente? Sí, decía que garantizar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Los derechos. Sí, lo pone al mismo nivel de derechos a los ciudadanos que derechos de las comunidades autónomas. No, él ha aceptado todas las instituciones y todas las comunidades. Y el problema catalán, donde lo insultaron, no le dieron la mano y tuvo que avergonzarse, volver hacia atrás y decirle ¿por qué no me quiere usted dar la mano? Y el señor le dice porque yo no soy su amigo. Es decir, todo esto se va tragado y ahora dice que respetará todo, pero es que cree que más va a respetar esas palabras. ¿Qué es lo que dice? El respeto a la diversidad. Para que esas son palabras ridículas. Respeto a la diversidad y la unidad. ¿Qué cosas dice? Si son palabras franquistas. Todo eso lo hablaremos otros días, pero yo sabéis que no puedo hablar de cuestiones genéricas. Me limito a lo que de verdad tiene un significado. Sí. Y ya vamos a destriparlo, este discurso, pienso destriparlo en días sucesivos. Fenomenal. Porque hoy sería excesivo. Bastante es que hoy quede en la memoria que el rey, el príncipe y hoy rey, Felipe VI, no tiene una sola idea de lo que significa monarquía parlamentaria, monarquía constitucional ni monarquía de partidos. No distingue la diferencia de una cosa a otra. Y cuando él se califica de rey constitucional, quiere decir que es legal, que ha hecho todo según ordena la Constitución. Pero es que en eso los gobiernos, los ministros, los alcaldes, todos son constitucionales igual que el rey, porque cumplen en la toma de posesión los requisitos que le exigen las leyes. Pero eso no significa nada más que es un rey legal. Pero la cuestión, que no dice en cambio, porque sería otro ataque más insidioso a su padre, es que siendo un rey legal, también por primera vez, desde la Guerra Civil Española, hay un rey legítimo. ¿Pero cómo es esto? ¿Qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que es legal. Juan Carlos es un rey legal. No porque fuera nombrado por la Constitución, sino porque Franco lo instituyó rey legalmente y juró lealtad a los principios del movimiento. Luego él mismo, como rey, promociona una constitución ad hoc para ella, para él lo que le conviene, y hace una monarquía de partido, con arreglo al poder de los partidos. Pero es que el rey Juan Carlos ha tenido durante todo este tiempo legalidad, pero no legitimidad, porque traicionó a su padre, que era el titular de la monarquía. Y dentro de la doctrina monárquica, todos los historiadores y todos los pensadores monárquicos y la filosofía política de la monarquía distingue
entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Pues bien, Juan Carlos no tuvo legitimidad de origen, a la que se refieren los monárquicos, porque no fue autorizado heredero de su padre. No fue el conde de Barcelona quien renunció a la corona para que lo tuviera su hijo. Cuando renunció ya era tarde, ya estaba todo hecho, ya no era ni siquiera necesario. Eso en cuanto a la legalidad, pero legitimidad no la ha tenido Juan Carlos ni hasta el último día, no, porque no ha tenido nunca la legitimidad monárquica, porque su padre, el conde de Barcelona, cuando renuncia y abdica y le dice todo por España a sus órdenes, no demuestra más que una generosidad familiar, pero no una generosidad con el pueblo español, porque no tenía derecho, no podía abdicar si no era en un sistema de libertades. Y como cuando el conde de Barcelona abdica, no hay libertad política colectiva. Por otra parte, esta libertad política colectiva todavía no existe. Hay libertades individuales, derechos individuales, pero la libertad colectiva es aquella que se llama libertad constituyente, que es el nombre, ya que en otros sitios no puedo hacerlo, es el nombre que le he dado a un equipo de fútbol, de infantil, no cadete, que ha sido nada menos que campeón de liga en la Comunidad de Madrid, y el año pasado fue campeón de Copa, y se llama libertad constituyente, porque la libertad constituyente es ese poder colectivo de todo un pueblo para que con ese poder nombrar a los representantes del pueblo que redactarán la Constitución, que luego el pueblo aprobará sin ser un plebiscito, que sea sí o no, sino que sea una elección verdadera para que se pueda elegir la forma del Estado y la forma de gobierno entre 2 o 3 opciones. Pues por esa razón la monarquía de Juan Carlos ha sido legal siempre, legítima nunca, y ahora por primera vez en la monarquía, desde que abdicó, desde que huyó de España Alfonso XIII, por primera vez la monarquía en el príncipe Felipe, al ser este sí heredero dinástico, heredero del titular de la dinastía, es legítimo. No solamente es legal porque se ha hecho según la Constitución, por eso he dicho que es un rey legal, porque es constitucional, es legal, sino que además es un rey legítimo, porque lo ha hecho de acuerdo con la tradición y la filosofía monárquica de que la sucesión se hace dentro de la jerarquía y de la escala de preferencia monárquica. Por eso sí que es una novedad que nadie la dirá, porque para decirlo esto hay que estar seguros de que estás condenando lo anterior. Y nadie se atreve a condenar a Juan Carlos, diciendo que ha sido un rey legal pero ilegítimo. Yo lo digo. Y también digo que ahora Felipe VI es por primera vez un rey legal y también es legítimo. Bien, pues con esto acabamos el programa de hoy. Muchas gracias a Pedro, muchas gracias a don Antonio. Tenemos que dar las gracias también a Pedro Gómez, que es nuestro técnico, a Álvaro, que se ha incorporado a nosotros para todo el tema de vídeo, y a Jorge, porque también nos apoya en muchos temas. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.